Bueno, la clase de hoy de filosofía se trata sobre los sofistas y Sócrates. Los sofistas y Sócrates es el tema de hoy. Si ustedes anotan temas, pues escríbanlo ahí, los sofistas y Sócrates. Entonces aquí vamos a hablar de unos asuntos bien interesantes de cómo evolucionó el pensamiento aquí en Occidente, ¿verdad? La idea es que ustedes, a través de la clase de Zoom, pues tengan una explicación más completa y utilizando estos métodos de esquemas, cuadros comparativos y cuestiones así, se puede entender mejor el tema y ustedes les pueda ir mejor en el examen. Que son temas bastante abstractos que si yo les mando una tarea y no tienen una explicación adecuada, pues les va a ser muy difícil. Entonces, cuando hablamos de la filosofía griega, les había explicado yo en las clases anteriores que la dividimos en periodos. Y el primer periodo fue el que vimos en las clases anteriores. El periodo cosmológico o presocrático. Esa es la diapositiva que les compartí en las clases anteriores. Las dos diapositivas. Era sobre este periodo. Las tareas que ustedes hicieron, las tareas anteriores, era sobre el periodo cosmológico. Yo creo que Kevin quiere opinar porque está rayando la pantalla. Entonces, cuando hablamos del periodo cosmológico, decíamos que data del siglo VI a.C., o sea, el inicio de la filosofía. Cuando se pasa del mito al logos, que yo les expliqué que antes los griegos tenían una visión mítica del mundo, o sea, todas las respuestas de las cosas importantes de la vida, ellos las obtenían a través del mito, así explicaban todo. Que por qué truena es que un dios que está enojado y hace sonar las nubes, ¿okay? Que por qué hace erupción un volcán, es que el dios del volcán está enojado y nos está mandando un mensaje. Todo era un dios para explicar los fenómenos naturales. Entonces, en ese siglo VI cambió y empezaron a utilizar su mente, su razón, para explicar lo que pasaba. Incluso, como se llama periodo cosmológico, ellos buscaban cómo se había originado el universo. ¿Qué es lo que dio paso a que existiera el universo y que saliera la existencia? Entonces, la mayoría de ellos dijeron que tenía que haber algo. Ellos le llamaron en griego arge, que es algo natural, que hiciera posible el surgimiento del universo. Y dentro de ese algo, unos creyeron que era el agua, otros que era el aire, otros que era el fuego, los 4 elementos, otros que era una sustancia infinita, otros que eran los números, etcétera. Pero esas ideas, aunque nosotros las vemos como bien simples de decir, es que el agua es el origen de todo, si usted se pone a pensar con la ciencia actual, tiene bastante que ver. O sea, son intuiciones que ellos hicieron sin tener instrumentos, pero son intuiciones bien inteligentes. No son cosas hechas así a lo loco, pensadas a lo loco. Igual cuando Demócrito menciona de que los átomos son sustancias tan pequeñitas que no se pueden dividir y que eso es lo que sostiene el universo en la materia. O sea, él intuyó que existían los átomos antes de que se inventara el microscopio, antes de que se inventara todo lo que tenemos actualmente. O sea, sin ningún instrumento, él descubrió los átomos. Entonces, es una mente súper brillante. Esto en el periodo cosmológico, pero ya en el siglo V, la filosofía cambia porque dejan de pensar tanto en el origen del universo, de plantearse esta pregunta. No es que ya no lo van a hacer, pero no va a ser lo central de la filosofía. Lo central de la filosofía ya en el siglo V a.C. es el ser humano, el hombre. Entonces ahora el hombre va a ser la pregunta principal.
Y sus representantes en este periodo antropológico van a ser Sócrates, que es un filósofo bien importante, sumamente importante, y los sofistas, que ya lo vamos a ver. Entonces, este es el periodo que nosotros vamos a estudiar, el periodo antropológico. Entonces, a estos dos los vamos a omitir por el momento. Ahora, ¿qué pasaba en el siglo V antes de Cristo? O sea, el contexto histórico. Bueno, en el siglo V antes de Cristo ocurrieron las famosas guerras médicas, que no es que los médicos estaban peleando, se llaman médicas por una etnia que se llamaban los medos, que actualmente corresponde a los persas o a la gente que vive en Irak. Esa gente estaba en guerra con los atenienses, pero Atenas logró vencerlos. La mejor película que pueden ver de referencia de esto es una película que se llama 300, que narra estos hechos de esa época. Entonces, cuando Atenas vence a los persas, logran entonces la democratización, o sea, que haya democracia. Esto es importante para la filosofía. Se populariza la enseñanza, la educación comienza a tener bastante énfasis y auge ahí en esta ciudad griega. Y también aparecen los sofistas, que ya vamos a ver más adelante quiénes son estos sofistas del siglo V. Otro hecho histórico relevante es el imperialismo ateniense, o sea, de todas las ciudades griegas, que eran un montón, ¿verdad? Ciudades-estado, la que se impone es Atenas, y un político en particular que llamado Pericles, lo van a reelegir 15 veces, para que tengan ustedes una idea. ¿Pero por qué? Porque es un excelente estratega, porque es un hombre que es un líder nato y lleva a esta ciudad a su máximo esplendor. E incluso logra hacer que las demás ciudades griegas se desarrollen y se vuelvan importantes. Entonces estamos hablando de que el imperialismo ateniense, ahí es cuando surgen figuras sumamente importantes de la cultura occidental como Heródoto, que es el padre de la historia, Jenofonte, Fidias. Fidias es considerado el mejor escultor de todos los tiempos, el que hizo el Partenón y los templos más importantes de Grecia. Fidias. Surge Sófocles, Esquilo, Eurípides, que los tres son poetas sumamente importantes de la tragedia griega. Ellos son los que escriben la vida por ejemplo, de Hércules. Todo lo que ustedes han escuchado de Hércules, si es que han escuchado, lo escribieron Sófocles, Esquilo, Eurípides, y muchas tragedias que son muy buenas para leer. Aquí también surge Sócrates, que es el filósofo más importante del siglo V. Anaxágoras, y además los sofistas, que ya lo vamos a ver. Y surge también en oposición a ellos un personaje llamado Tucídides, que también es un dramaturgo y escritor. Ahora, siempre en el siglo V, ya terminando el siglo V, surge una guerra que se llama la Guerra del Peloponeso, donde se enfrentan los atenienses con los espartanos. ¿Okay? Los espartanos y los atenienses se unieron para vencer a los persas aquí, pero luego, más adelante, se pelearon entre ellos por tener el dominio de Grecia. ¿Y quién gana? Es la victoria de Esparta, que impone a Atenas el gobierno de 30 tiranos. Un año después, Trasíbulo instaura de nuevo la democracia, porque los atenienses amaban la democracia. Ellos consideraban que la democracia era la mejor forma de gobierno. ¿Okay? Y la democracia hacía que la gente opinara, porque la democracia antigua la gente podía hablar. O sea, podía estar el presidente a la par y si usted levantaba la mano lo escuchaban ahí. ¿Okay? Si usted era un ciudadano. Entonces esto en el siglo V. Ahora, ¿quiénes eran los sofistas? Porque lo he estado mencionando, he estado hablando de los sofistas y quizá ustedes dicen, bueno, pero ¿quiénes eran esos tales sofistas? Para empezar, eran extranjeros, no eran griegos nacidos ahí en Atenas, eran metecos, o sea, extranjero en griego, pero eran cultos, era gente estudiada, conocedores de distintas formas de pensar y de vivir. Ellos, como no eran griegos propiamente de ahí de Atenas, no podían intervenir en la política, pero eran los que formaban a los políticos. ¿Qué significa esto? Que estos griegos
perdón, que estos sofistas eran los profesores de aquel tiempo. Eran los profesores de los hijos de los políticos y les enseñaban de política. Sus ideales, el panhelenismo, se difundió pronto entre la juventud. Ustedes pueden decir, ¿qué es esto del panhelenismo? ¿Qué es eso del panhelenismo? El panhelenismo es hacer que todos los pueblos alrededor de Grecia hablaran griego y se volvieran como pueblos seguidores de Grecia. Es expandir la cultura. Ese era uno de los ideales de estos sofistas. Se dedicaban a la enseñanza de la oratoria y la escritura. La oratoria, jóvenes, es hablar bonito. Eso es la oratoria, hablar bonito. ¿Y hablar bonito para qué sirve? Para convencer a la gente. ¿Ok? Originariamente los sofista, la palabra sofista significaba sabio, que en griego es sofos. Aunque esta sección cambiaría, porque después empezaron a ver en los sofistas lo negativo de ellos. Sobre todo después de un filósofo que se llama Platón. El concepto de sofista quedó como de engañador. ¿Okay? La palabra sofista ahora significa una palabra que miente, una persona, perdón, significa actualmente una persona que miente, que no es sincera. ¿Okay? Como los políticos. Ahora, su influencia, la influencia de estos sofistas se ve en Eurípides, en Heródoto y en Tucídides, pero fueron criticados por Sófocles, por Aristófanes y por Platón. O sea, tenían gente que los seguía y tenía gente que los criticaba. Ahora bien, ¿cuáles eran las características de estos sofistas? Primero, ellos eran elocuentes y fomentaban la elocuencia. Elocuencia significa poder hablar con palabras rebuscadas, con palabras, hablar con propiedad, utilizar correctamente el lenguaje. ¿Y para qué sirve si usted tiene elocuencia? Si usted tiene elocuencia, la gente va a pensar que usted es inteligente. Si usted tiene elocuencia, la gente va a pensar que usted es sabio, aunque no lo sea. ¿Okay? Porque una cosa es hablar bonito y otra es decir la verdad. ¿Okay? Entonces, estos señores, los sofistas, eran maestros que enseñaban la virtud de llegar a obtener el poder, el arte de hablar bien y de convencer. Ellos decían, quien lo domine puede persuadir a los ciudadanos. Aparece que hasta ahorita se están levantando los demás porque están cayéndome varias solicitudes. Ya se levantaron. Quien lo domine puede persuadir a los ciudadanos de que es la persona ideal para ser gobernante. Entonces, si ustedes se fijan, el ideal de esta gente era saber convencer a la gente para gobernarlos. También una de las características de estos sofistas era el subjetivismo. Todas las razones, decían ellos, son igualmente válidas porque la verdad no depende del objeto, sino del sujeto. Entonces, para ellos, la verdad es subjetiva. Subjetiva significa que yo tengo mi propia verdad. Es como yo interpreto las cosas. Otra persona puede venir con otra verdad y es como ella interpreta las cosas. Entonces ahí entra el subjetivismo. Cada quien ve las cosas desde su punto de vista. Pero el subjetivismo es malo para la ciencia, porque la ciencia es objetiva, no es subjetiva. ¿Qué significa esto? Que la ciencia se enfoca en conocer el objeto en su esencia y no el punto de vista de las personas. Porque, por ejemplo, si la ciencia no fuera objetiva, no lograra descubrir las leyes que existen en el universo. Me explico, porque, por ejemplo, para la ciencia, la fórmula del agua es H2O porque tiene 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Okay? Pero si viene alguien y dice, no, yo creo que es al revés, son 2 de oxígeno y una de hidrógeno. No, es que no es de creer,
es de poder confirmar. Entonces el científico hace un experimento y demuestra, miren, aquí en el experimento aparecen solo dos de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces a la ciencia le interesa el objeto, no lo que usted piense, ¿okay? No lo que usted sienta. Entonces los sofistas sí eran subjetivistas, a ellos no les importaban los objetos, les importaban la percepción de la persona, porque así es más fácil engañar a la gente. También los sofistas eran escépticos. Ustedes tal vez han escuchado hablar, han escuchado a gente que habla y menciona la palabra, es que yo soy escéptico. ¿Qué es eso de ser escéptico? Bueno, tanto como si todos tienen la razón o como si ninguno la tiene, para los sofistas nadie puede presentarse en una posesión de una verdad absoluta, objetiva y única. Para ellos, todo es opinión y nadie tiene la verdad. O sea, su verdad es su verdad, mi verdad es mi verdad, pero al final no hay una verdad absoluta para ellos, porque ellos eran escépticos. ¿Okay? Pero otros filósofos posteriormente van a demostrar que sí hay verdades absolutas. Por ejemplo, 2 más 2 es 4, es una verdad absoluta, matemática. Aquí en China, y si hay extraterrestres en otro planeta y saben matemáticas, también para ellos 2 más 2 va a ser igual a 4, porque es una verdad absoluta universal, que no depende de mi mente, depende de la realidad. Pero para los sofistas ellos eran escépticos, para ellos no existía ninguna verdad absoluta, y ese es un problema, porque la ciencia no puede surgir en un esquema mental como ese. También los sofistas eran relativistas moralmente. ¿Qué significa? Que para ellos el bien no es un valor absoluto, no existen valores absolutos y no puede existir una justicia objetiva. Entonces lo que es bueno, lo que es malo, para ellos va a depender de si para mí es útil, si para mí es placentero. Entonces obviamente esta gente, al ser relativista moral, andaba mal, estaba perdida. ¿Por qué? Porque para mí, por ejemplo, si yo soy relativista moral, yo puedo decir, para mí, robarle al rico no está mal porque ellos tienen dinero y de todos modos yo soy pobre. O sea, ese relativismo moral, usted lo hace justificar cualquier acto y al final usted se engaña solo, pues, porque todos sabemos que robar es robar, ya le robé a un rico o le robé a un pobre. Y sabemos que robar es malo porque tenemos el conocimiento de ese valor. Pero si usted es un relativista moral, usted siempre va a ver las cosas a su conveniencia y no va a tener entonces unos verdaderos valores que lo guíen por la vida. Simplemente va a andar como justificando sus acciones. Entonces esto fue bastante negativo de parte de estos sofistas. Otra característica de ellos es que ellos decían que los convencionalismos son los primeros en hacer la distinción entre la ley positiva, fruto de la convención y el pacto, y la ley natural o physis. Mire, esto suena un poco raro, pero se lo voy a explicar de la siguiente manera. La palabra convencionalismo significa de que las personas se ponen de acuerdo y deciden algo. Por ejemplo, un convencionalismo puede ser utilizar el color verde en el semáforo para decir que la gente puede avanzar y utilizar el color rojo para decir que se detenga. Es un convencionalismo porque el color nada tiene que ver. Simplemente nosotros nos pusimos de acuerdo y decimos el rojo va a ser para detenerse y el verde va a ser para avanzar. ¿Okay? Convencionalismo es como un acuerdo social. ¿Okay? Las leyes, decían los sofistas, son un convencionalismo, la gente se pone de acuerdo. Y la ley natural, decían ellos, es diferente. La ley natural es que, por ejemplo, si yo tengo hambre y miro un plato de comida ahí que alguien no dejó y yo tengo hambre y ya no aguanto, la ley natural me va a hacer irmela y comérmela aunque no sea mía. Eso es lo que ellos decían. Pero realmente la moral a mí me dice, si algo no es tuyo, aunque lo desees, tenés que detenerte. Podés pedirlo, es decir, fíjese que yo tengo hambre y me podría regalar de esa comida que está ahí. Eso no es problema, usted puede pedirlo, pero no puede irse y arrebatarlo, ¿verdad? Porque no es suyo. Entonces, ese dilema moral en los sofistas es bien importante porque va a generar un montón de problemas y situaciones
sobre cómo percibimos los seres humanos lo que es bueno y lo que es malo. Es sumamente importante. Ahora bien, estas serían las características de los sofistas. ¿Por qué surgieron estos sofistas? ¿Por qué aparecieron? Esa es una pregunta importante. ¿De dónde salieron? Entonces, los sofistas, tras los presocráticos, o sea, los filósofos anteriores que les mencioné, del siglo VII, el panorama del conocimiento era desolador. Múltiples respuestas que eran contradictorias y la gente la gente volvía a preguntarse, ¿existe una verdad absoluta? Y si es posible conocer esa verdad absoluta. Entonces, la victoria de Atenas sobre los persas trajo consigo la llegada de la democracia. ¿Okay? El pueblo que había participado en ella reivindicaba el derecho de poder gobernarse a sí mismo y para ello necesitaba una formación. Con esta finalidad surgen los sofistas, los primeros profesores remunerados de la historia, porque eran profesores pero no les pagaba el Estado, sino que eran como profesores privados. Y antes, jóvenes, para información de ustedes, la educación siempre era privada. La primera educación fue privada y la educación pública fue un invento contemporáneo. ¿Okay? El primero que hizo posible que existieran colegios públicos fue Napoleón Bonaparte. Inventó el bachillerato, por si no lo sabían. Antes la educación era privada y solo se la podía pagar la gente rica. ¿Okay? Entonces estos profesores eran profesores que les pagaban los adinerados, la clase pudiente de Grecia. Eran tutores y no existían escuelas donde iban ellos a aprender, sino que el profesor llegaba a la casa, porque antes así era. El profesor era una persona que llegaba a la casa a darle clase, a su casa, personalizado totalmente la enseñanza. Que eso es un tip histórico nada más. Ahora siguiendo, ¿cuáles eran los principales sofistas? Los principales sofistas de la primera época, los anteriores a la guerra del Peloponeso, quieren dar una base racional a la sociedad. Para ellos la ley es una convención, es un acuerdo entre los humanos y puede cambiar, es relativo. Pero es preciso basarla en la naturaleza humana. Eso era lo que decían los primeros sofistas. Entre ellos vamos a tener a Protágoras y a Gorgias. Luego, en la segunda época, posteriores a la guerra del Peloponeso, ellos se apoyarán en el poder. Son la degeneración de los sofistas y aparecen Calícles y Trasímaco. Todos esos nombres raros que ustedes escuchan son nombres griegos y los nombres griegos son feos por lo general. Entonces te tienen que acostumbrar a esos nombres feos. También van a salir unos sofistas que tienen frases bien interesantes. Por ejemplo, Protágoras. Protágoras era radical. Él decía que la verdad absoluta no existe y que toda opinión es verdadera porque cada quien ve las cosas a su manera y a su conveniencia. Esto es un error, joven, pero para él era una verdad. La verdad absoluta no existe. El hombre, decía, es la medida de todas las cosas. O sea que cada cosa es como nos parece a cada uno de nosotros. O sea, las cosas son como a mí me aparecen. Ese es un subjetivismo salvaje, ¿verdad? Y decía, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Decía, no existe forma fija de conducta. El verdadero sabio es el que adecua su comportamiento a las circunstancias. Esto genera una especie de hipocresía en la persona, porque dice que el sabio tiene que acomodarse y la verdad, joven, es que la persona sabia se mantiene firme aunque hayan consecuencias negativas para él, aunque lo encierren, aunque lo torturen y aunque lo maten. ¿Okay? El verdadero sabio no claudica ante la verdad, pero ellos eran hipócritas. Esa es una de las características de los sofistas. Ellos eran como los políticos que nos gobiernan. También Gorgias de Leontini decía que él decía que no existe realidad alguna. Si existiera no podríamos conocerla y si la conociésemos no podríamos comunicarla. Él era, aparte de escéptico, radical, era pesimista y obviamente estaba equivocado porque los sofistas se demostraron que eran falsos, ¿verdad? Ahora bien,
El siguiente sería Calícles y Trasímaco. Ellos, por ejemplo, hacían una distinción entre lo que es la naturaleza, la physis, y la ley, la nomos. En cuanto a la naturaleza, decían que hace a los hombres desiguales y que en la naturaleza triunfan los más fuertes, porque nosotros sabemos que en la naturaleza entre los animales sobrevive el más fuerte. Pero entre la ley, en la sociedad, en las convenciones sociales, la ley intenta hacer a los hombres iguales, porque la ley dice que nosotros somos iguales. ¿Y a quién favorece la ley? A los más débiles. Eso decía Calícles y Trasímaco. Decían que era preciso acercar la vida social a la vida natural, y para ello es necesario estudiar las normas naturales del hombre. Realizaron este estudio con niños y animales por no estar contaminados por la ley y la vida social. Ellos hacían algunos experimentos sociales. Y la verdad que esta parte es sumamente interesante, se da para mucho análisis cuando hablan de la relación entre la ley y la naturaleza. Pero es que más adelante unos filósofos van a explicar que nosotros somos animales racionales, o sea, seres que aparte de tener una naturaleza biológica, tenemos una razón que está por encima de esa biología. Entonces, más adelante los filósofos van a tener respuestas más inteligentes a este tipo de preguntas. Las normas naturales, decían, son el principio del placer y el principio de la fuerza. En el principio del placer encontramos el comportamiento, por ejemplo, observando el comportamiento de los niños, que los niños buscan lo que les da placer y huyen de lo que les da dolor, igual que todos los humanos. Pero eso es cuando uno es niño, pero a veces este principio del placer uno lo sacrifica por el principio del deber. Cuando uno va creciendo se va dando cuenta de que en la vida no todo es placer, de que para obtener un mayor placer, una mayor satisfacción en el futuro, hay que sacrificar el placer de ahorita, el placer de la distracción, por ejemplo, de los videojuegos, el placer de ver películas de Netflix todo el día, y estudiar y sacrificarse en algo que quizás no le guste en el momento, pero a futuro le va a permitir tener dinero y tener una mejor calidad de vida y tener su propia casa y su propio carro. Entonces, ¿por qué yo estoy sacrificando este principio del placer por el principio del deber para después tener más placer? Decirle algo. Y el principio de la fuerza, que está basado en el estudio sobre animales que se rigen por la ley del más fuerte. El principio de la fuerza es un instinto que nosotros seguimos manteniendo, es un instinto natural y que nos vuelve violentos, pero también positivamente nos puede hacer defender a nuestros seres queridos en un momento de emergencia. Y para terminar con esto de Calícles y Trasímaco, ellos hablan de la doble moral, porque ellos en sí aplican una doble moral, aunque en público se diga que se acata el nomos, o sea, la ley social, en privado se regularán por las normas de la física, el principio del placer y el de la fuerza. O sea que para él, todos los humanos somos hipócritas y solo decimos que cumplimos con algunas cosas por quedar bien en la sociedad, pero que realmente todos somos hipócritas. Eso es lo que pensaban Calícles y Trasímaco, incluyéndose ellos dos. Ahora, Sócrates es el filósofo que vamos a ver en la siguiente clase, porque no nos da tiempo para avanzar hasta ahí. Pero les voy a decir que este filósofo se opone radicalmente al pensamiento de los sofistas, de los profesores que les estaba hablando. Porque para este filósofo la verdad absoluta sí existe. El bien moral absoluto sí existe. Y él lo va a demostrar, y va a demostrar con hechos, no solo con palabras, que la filosofía va más allá de las palabras y de estar hablando y hablando. Entonces este señor se vuelve un ejemplo, un mártir del pensamiento, porque a él lo terminan matando por decir la verdad. ¿Okay? Y lo terminan difamando y todo el mundo se le pone en contra, porque él va a ser una persona correcta en todo el sentido de la palabra. Él va a ser una persona que va a ser coherente con lo que dice y con lo que hace. Entonces, como es una persona de una sola pieza, un verdadero sabio, un hombre completo, entonces va a generar un montón de enemistades, sobre todo con los políticos de su tiempo. ¿Por qué? Porque él va a ser una persona que, por ejemplo, va a ver al gobernante de Atenas cometiendo algo ilegal y le va a decir, señor, usted está fallando, usted está cometiendo algo ilegal, está perjudicando a la gente, no sea corrupto, no sea delincuente. Y por eso lo van a terminar matando.
por denunciar la maldad que hay en la Grecia de su tiempo. Entonces él se vuelve un ejemplo de un filósofo que lleva su pensamiento a las últimas consecuencias. Pero él lo vamos a ver posteriormente en la siguiente clase. Ahí en la siguiente clase vamos a hablar de él, vamos a profundizar en su pensamiento, y la tarea que van a hacer ustedes ahorita es elegir, o sea, pónganle ojo a esta, ¿verdad? Porque esta es la siguiente tarea para la otra. Elegir un pensador de los sofistas, uno. Van a exponerlo en un video corto, ustedes se van a grabar solitos en un video, y en un video corto van a hacerle una breve biografía, o sea que van a tener que investigar un poquito quién era ese sofista, y van a poner o van a decir algunas de sus frases que representen su forma de pensar. Entonces, repito, la tarea es exponer en un video corto un pensador sofista, el que ustedes quieran. Van a decir un poquito de dónde era, dónde nació, y la frase más importante que él inventó. ¿Okay? Eso lo van a presentar en el grupo. Lo van a mandar el videito corto, ¿verdad? 1 o 2 minutos. No es necesario que hablen mucho. Pero sí, con uniforme o con camiseta blanca y no lo tienen. Y lo van a mandar, sería para el viernes, para darle un chancecito. ¿Okay? Si tienen alguna pregunta, voy a abrir los micrófonos ahorita. O una observación del tema.